Hoy es la segunda semana que estamos en una serie sobre las bienaventuranzas, que son unas frases aparentemente contradictorias que Jesús enseñó. Por ejemplo, la semana pasada vimos que Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, te voy a empezar preguntando algo que preguntamos la semana pasada. ¿Tú eres pobre en espíritu? ¿Eres pobre en espíritu? Porque eso es importante. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. ¿A quién pertenece el reino de Dios? A los pobres en espíritu. Entonces es como importante. Puedes pensarlo un poco y al final vamos a volver a hablar de este concepto. Y vamos a profundizar en este concepto un poquito. Sé que lo hicimos la semana pasada y te animo a que veas la charla de la semana pasada de Albeiro. Fue muy bueno. Pero también creo que es un tema que va a salir no sé si en cada charla, porque no estoy predicando cada charla, pero creo que es algo que vamos a ver mucho, este concepto de pobreza espiritual. Entonces, puedes pensarlo un poco y vamos a volver a este concepto al final. Pero hoy la enseñanza va a estar enfocada en el siguiente versículo. Hoy vamos... ¿Qué? Ok, en el siguiente versículo que vamos a leer. La semana pasada estábamos en el versículo 3 de Mateo 5 y hoy vamos a estar en el versículo 4 de Mateo 5. Entonces, voy a empezar con una pregunta. ¿Tú eres un discípulo de Jesús? Es como la misma cosa que acabo de preguntar. Si eres pobre en espíritu, porque Jesús dice que es un requisito para estar en el reino de los cielos, pero también tú eres un discípulo de Jesús, porque vamos a ver también algo que tiene que ver con eso hoy. Un discípulo es alguien que camina con y sigue a alguien, ¿cierto? Es un aprendiz cercano. Es alguien que cree tanto en las habilidades de alguien que se une a esta persona para ser como él. Entonces, ¿eres un discípulo de Jesús? Si quieres me puedes responder en los comentarios. Si no, está bien, sé que es algo muy personal, pero quiero pausar por un momento y considerar esta pregunta. ¿Eres un discípulo de Jesús? Entonces, ¿qué tipo de relación que tienes con Jesús? ¿Qué tan cercano estás con Él? ¿Qué tanto le sigues y le obedeces? ¿Te has vuelto como Él? ¿Te estás volviendo como Él? ¿Y cuánto crees en Él y en sus habilidades? ¿Y cuánto tiempo logras pasar con Él? Si un discípulo es alguien que acompaña y que camina al lado de alguien, esto implica pasar tiempo. Entonces puedes hacerte la pregunta, ¿soy discípulo de Jesús? ¿De verdad soy un discípulo de Jesús? Quise establecer esto primero porque lo que vamos a encontrar en el pasaje de hoy empieza hablando de eso. Entonces sacamos la Biblia, vamos a ver Mateo 5, versículo 1, y dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Ok, vamos a pausar ahí otra vez. ¿Con quiénes está hablando Jesús? Jesús vio las multitudes, pero subió a una montaña para sentarse con sus discípulos. Entonces, algo clave que necesitamos notar es que este mensaje no está dirigido a las multitudes, sino a los seguidores de Jesús. Los demás están ahí escuchando, pero Jesús está hablando con sus discípulos. Por eso hicimos la pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús? Porque si no, es muy probable que vas a anhelar lo que vamos a ver hoy, pero en la vida real no lo vas a experimentar. No te vas a identificar con estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Estas esperanzas que vamos a ver no las tienen todo el mundo, sino que son cualidades de personas que tienen su fe puesta en Jesús, que han reconocido a Jesús y que han hecho a Jesús
el único Rey de sus vidas y que anhelan el día en que se encuentren con Él cara a cara en el cielo. Las cualidades que vamos a ver dependen totalmente del perdón de los pecados y de pasar la eternidad con Jesús en un nuevo mundo perfecto que llamamos el cielo. Entonces, si no tienes esta esperanza, no es que vas a estar perdido hoy, pero no vas a identificar con esta esperanza de que estamos hablando esta mañana. Entonces, miramos las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 1, como ya leímos, dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Y aquí salen las frases que dijimos contradictorias. Dichosos los pobres en espíritu. Felices, bendecidos es lo que quiere decir esta palabra. Felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y algo interesante aquí es que van a notar que aquí el reino de los cielos les pertenece. Esa es una frase en tiempo presente. Que en este momento yo puedo saber que el reino de los cielos me pertenece. Y después sigue y vamos a ver unas promesas futuras. Todo va a ser serán, tendrán. Vamos a ver estos verbos al futuro. Pero como ya el reino de los cielos nos pertenece, cada cosita es algo que vamos a ver ya manifestado en este mundo ahora, pero no por lo que está pasando ahora, sino por lo que viene, por las promesas, por lo que viene en el futuro. Entonces, vamos a seguir. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces empezamos y terminamos con el presente, pero en la mitad de eso vemos cosas que son promesas futuras, pero que ya por tener esta promesa hoy nos da esperanza. Entonces, si no sabemos que tenemos el perdón de Dios, como mencioné antes, si no sabemos que tenemos el perdón de Dios y no sabemos si vamos a llegar al cielo o no, entonces, ¿cómo vamos a depender? ¿Cómo vamos a esperar en estas promesas? ¿Qué tipo de esperanza podemos tener realmente? ¿Cómo vamos a ser consolados? ¿Cómo vamos a creer que tenemos como herencia una nueva tierra que llamamos el cielo? Porque en esta vida vamos a ver estas verdades manifestadas, pero es en el cielo donde vamos a verlas cumplidas en su plenitud. Y si no creemos eso, entonces podemos decirlo todo el día, pero no va a afectar nuestras actitudes. Podemos repetir estas cosas, pero no vamos a ver que nuestra actitud cambia por eso. No vamos a vivir como si ya hemos ganado porque no lo creemos. Y no es una realidad para nosotros. Entonces, Jesús se sentó con sus discípulos. Es importante notar que este mensaje no es para todos, pero sí puede ser para cualquier persona que se vuelve un discípulo de Jesús, que cree a Él y en Él. Es un mensaje para potencialmente todos, pero tienes que llegar a este punto de creer en Jesús. Jesús empieza con la frase: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Presente. Ya es un hecho para los que creen en Jesús. El reino les pertenece porque para ellos Jesús es Rey
y viven de acuerdo con esta verdad. Entonces puedes estar en este mundo, puedes haber reconocido tu pobreza espiritual, haber llegado a Jesús para pedirle perdón por tus pecados, y ahora el reino de Dios te pertenece. Es decir, que esto no se puede perder. Ya es un hecho. Como dijo Pablo, en Romanos 8:38 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la actitud de que estamos hablando hoy. Estoy convencido de que ni la muerte me puede quitar el gozo que tengo por Jesús. Esto es lo que estamos experimentando cuando leemos, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es una esperanza increíble. Y es por eso que es aún más irónico lo que Jesús dice después. Entonces vamos a ver felicidad en medio de la tristeza. En el versículo 4 Jesús dice, y ese es el enfoque de la charla esta mañana, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Aquí inmediatamente encontramos la contradicción que vemos en todas las bienaventuranzas. Son contrastes entre lo que es malo y lo que es bueno. Y lo más interesante es que Jesús cada vez dice que debemos contarnos como bendecidos por estas cosas. Es ilógico. No tiene sentido ninguno dentro del contexto de este mundo. Felices los que lloran. ¿Qué sentido tiene esta frase? Felices los que lloran. Entonces vamos a ver la felicidad que viene del mundo, de las circunstancias. Bueno, otra vez puedo decirlo. La felicidad que viene del mundo depende de las circunstancias de la vida. Entonces, nuestra felicidad mundial en este mundo depende de nuestras circunstancias. Si me va bien, estoy feliz. Pero la felicidad que viene de Dios depende solamente de estar bien con Él. Entonces, este es el contraste que vamos a ver. ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Porque en medio de su tristeza, porque en medio de todo lo que está pasando que es malo, tienen una felicidad que no depende de las circunstancias de este mundo, sino que solo depende del hecho de estar bien con Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo estoy bien. Y como vimos de Pablo, no hay nada que nos puede apartar del amor que Dios nos ha manifestado en Jesús. Es por eso que existe una felicidad independiente de lo que está pasando en la vida. Es decir, puedes estar triste, cansado, hambriento, dolorido, atormentado, abandonado, sin nada. Pero en medio de todo, Jesús es Rey. Y aunque estamos experimentando una situación desastrosa, estamos esperando un fin perfecto. Estamos esperando el reino que nos pertenece, porque sabemos que estamos bien con Dios. Sabemos, es un hecho que vamos a llegar ahí y las cosas van a estar bien. Entonces, otra pregunta. Hicimos la pregunta, ¿eres pobre de espíritu? Después hicimos la pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús? Y ahora te voy a hacer la pregunta, ¿tú estás bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? Y yo sé que puedes estar pensando, yo ni sé qué es estar bien con Dios. Y vamos a llegar a hablar de eso. Entonces, bueno, porque estamos bien con Dios, si estamos bien con Dios, podemos experimentar felicidad, bienestar espiritual, en medio de cualquier situación que hasta nos hace llorar. Esa es la lección de hoy. Que hay una felicidad que sobrepase cualquier circunstancia de este mundo. Dichosos los que lloran en sus circunstancias. La Biblia no dice eso, pero creo que es parte del mensaje que Jesús está comunicando.
Dichosos los que lloran en sus circunstancias, pero que tienen esperanza en el cielo. Lloramos, pero no perdemos la felicidad. Entonces vimos que podemos estar mal, pero a la vez estar bien espiritualmente. Ese es el punto. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque es una cosa decirlo, pero es otra cosa cuando llegan los problemas, yo pierdo la felicidad. Estoy desesperado. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacerlo una realidad en medio de los problemas? Y te quiero preguntar algo más. ¿Crees que has de pronto mal dimensionado el cielo? ¿Crees que no estás de pronto pensando en el cielo como lo que Dios dice que es? Entonces, ¿cómo podemos saber que sí o que no? ¿Cómo podemos saber si lo que creemos sobre el cielo es realmente lo que es el cielo? Porque, bueno, creo que eso no está en los apuntes, de pronto sale otra vez más tarde, pero quiero compartirles algo un poco personal. Yo, la verdad, hasta, no sé, muy recientemente, yo no me fijé en el cielo. Pensé, bueno, viene un día, pero no es nada que me da esperanza hoy, no es nada que me ayuda hoy en día. Y creo que era porque yo estaba pensando en el cielo de manera equivocada. Para mí no era nada que quise, no era nada que sonaba bien. Entonces, bueno, si crees que vamos a ser seres espirituales flotando ahí en las nubes, cantándole a Dios repeticiones como un MP3 en loop, como repetición y otra vez y otra vez. La Biblia habla un poco de eso. Si piensas así del cielo, te voy a decir que has mal dimensionado el cielo. Porque la Biblia habla de que vamos a estar alabando, glorificando a Dios por toda la eternidad. Y eso puede sonar como algo como monótono, que voy a ser un robot ahí diciendo, santo eres Dios por toda la eternidad. Y no, eso no es lo que la Biblia describe. Entonces, y todos tienen esta idea de que vamos a ser como espíritus desconectados del cuerpo, flotando ahí en las nubes. Y eso tampoco es lo que describe la Biblia. La Biblia nos habla de una existencia física en el cielo, pero no dañada por el pecado. Donde Dios vive con nosotros, donde la gente no peca el uno contra el otro, ni tampoco contra Dios, donde no hay enfermedad, ni peligro, ni escasez, donde tenemos todo lo que necesitamos. Imagínate todo el potencial para construir una sociedad santa que busca dominar la tierra como Dios mandó a Adán y Eva al principio de todo. Imagínate los descubrimientos que van a salir cuando tenemos toda la eternidad para desarrollar nuestro entendimiento de Dios y para explorar la nueva tierra y los nuevos cielos. ¿Sabías que vamos a pasar la eternidad en la tierra? Lo que llamamos el cielo, lo que la Biblia llama cielo, resulta que es la tierra. No es esta tierra, sino que es una nueva tierra. Es una tierra restaurada y perfecta como Dios creó en el principio de todo. Es como una segunda oportunidad que no podemos embarrar. Es una segunda oportunidad que no podemos dañar. ¿Ok? Entonces es una nueva tierra, el universo que Dios quiso para su creación. Eso es lo que vamos a experimentar en el cielo. Esto sí conecte con nuestra realidad. El cielo no es una nube. El cielo es todo un nuevo universo, tierra y cielos, pero sin la maldición que llegó por el pecado, donde cada día exploramos y descubrimos nuevas maravillas de la creación de Dios, que nos habla de su gloria.
Yo personalmente, y la Biblia no sale y dice esas palabras, entonces cuidado con eso, pero yo personalmente creo que cuando llegamos al cielo nos vamos a dar cuenta de que no vamos a ser como un MP3 que se repita y repita la gloria de Dios, sino que vamos a vivir, vamos a explorar, vamos a ver toda la creación de Dios. Y no sé si de pronto también podemos salir en naves espaciales. Yo sé que estoy saliendo un poco del tema aquí, pero cada momento en el cielo, imagínate, si en cada momento estamos descubriendo algo nuevo y más chévere sobre la gloria de Dios, sobre la grandeza de Dios. Esto es algo que podemos anhelar. Porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el mundo venidero. Eso es lo que estamos esperando. Como dije al principio, cuando estás en la ducha y llega el agua fría después de agua caliente y casi te mata, puedes estar pensando, pero ya casi termino esta cosa, ya casi llego ahí donde todo es perfecto y todo se trata de la gloria de Dios. Entonces, bueno, nos distraímos un poco, pero está bien. El cielo no es una nube con luces, el cielo es el reino de Dios en la nueva tierra y va a ser mucho mejor de lo que esperamos. Va a ser buenísimo. Pablo habló así de los sufrimientos a la luz de la eternidad. Quiero leer unos versículos. Está bien si no puedes llegar a los versículos tan rápido como voy a leerlos, porque están en toda la Biblia. Pero Pablo así habló de los sufrimientos y de la eternidad. Romanos 8:18 dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Juan 16:33 dice, yo Jesús les he dicho estas cosas Yo Jesús les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cualquier problema que tenemos en este mundo, Jesús lo ha vencido. No va a existir en el mundo venidero. Y yo sé que puedes llegar a una iglesia que te enseña y que te diga que si tienes problemas en este mundo, entonces estás en pecado. Estás en problemas con Dios, que no estás bien con Dios. Pero interesante lo que Dios dice ahí. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, ¿qué dice? Afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, son aflicciones temporales. Bueno, 1 de Juan 3:2 dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Qué chévere, ¿cierto? Somos hijos de Dios, es una realidad, ya es un hecho, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no somos lo que vamos a ser por la eternidad. Un cuerpo que no se daña, no se enferma, no se envejece, y una naturaleza pura y santa sin tendencia ninguna al pecado. Dice, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza. Que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo va a estar cambiado, arreglado para ser como Jesús. La Biblia llama a Jesús el primogénito de los muertos. Entonces nuestra existencia va a estar basada en la existencia de Jesús, que tiene un cuerpo físico, pero también es un cuerpo espiritual. Entonces, es algo que es difícil de mencionarlo ahora, pero eso es lo que podemos esperar, es ser como Jesús. Y quiero decir algo aquí también, que otra vez no está en los apuntes, pero es muy posible que has escuchado
de la iglesia mormona específicamente, que ellos dicen que entonces si vamos a estar con Dios, tenemos que estar como Dios, o tenemos que ser como Dios. Y esto suena como chévere, suena como lo que dice el versículo aquí. Pero para que sepan, lo que ellos creen es que esto implica que vamos a ser dioses, igual a Dios, y que, bueno, muchas otras implicaciones que no son nada bíblicas. Entonces, no quiero que piensen eso. Si han escuchado eso, está muy equivocado. No puedes encontrar en ningún lugar en la Biblia donde dice que vamos a convertirnos en dioses, sino que vamos a ser como Jesús en el sentido de que vamos a tener un cuerpo físico, que vamos a estar sin pecado, que vamos a, como Rachel dijo, un cuerpo glorificado. Sí, que vamos a tener muchas ventajas sobre lo que somos en este mundo, pero eso no quiere decir que vamos a ser dioses. Eso no es bíblico. Entonces, bueno, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Entonces, dichosos los que lloran, anhelando el reino de Dios. El reino de Dios es lo que nos da esperanza. Y otra vez, el reino de Dios, el reino de los cielos, el cielo, la nueva tierra y cielos, esas son todas las mismas cosas. Son cosas que quieren decir el cielo. Lo que pensamos como el cielo es lo que estamos diciendo ahí. Ok, bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Porque, ¿sabes? Yo pienso también en otra situación por la que nosotros como cristianos debemos llorar y lamentar. Y es por arrepentirnos del pecado. Entonces no es algo positivo. Pero igual, bendecidos, felices los que lloran, porque, ¿qué dijo Jesús? Porque serán consolados. Entonces nadie aquí es perfecto. Yo veo, voy a mirar cuántos tenemos, como 20 y algo familias viendo ahí en línea. Y en ninguna de estas familias existe una persona perfecta que no peca. Y si existe, bueno, avísame, porque necesito aprender de ti. Pero nadie aquí es perfecto. Todos somos pecadores. Y me atrevo a decir que todos los días de alguna forma pecamos. En cualquier momento del día pasa algo y nos hace pecar. Porque nos perdemos el enfoque, porque enfocamos en nosotros, porque enfocamos en nuestras necesidades, porque enfocamos en lo que nos molesta o lo que queremos y perdemos el enfoque y pecamos. Y esa es nuestra tendencia humana. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando pecamos? Entonces, algunos los sentimos con una tristeza tremenda en el corazón. Y eso depende de la persona y depende del pecado también. Algunos los sentimos con una tristeza tremenda en el corazón. Nos pega, nos mata que hemos pecado contra Dios. Otras veces hemos tolerado ciertos pecados hasta ahora ni llorar, ni pensar por un momento en lo que hemos hecho. Se ha vuelto normal. Pero solo hay una reacción no perfecta, solo hay una reacción correcta para el cristiano. Y es la que nos lleva a ser tristes, a lamentar nuestro pecado y hasta llorar porque hemos traicionado a Jesús. Porque hemos pecado en contra del Dios que murió por nosotros en la cruz. Entonces, 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación.
mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, ¿tú quieres ser un muerte cristiano? ¿Un cristiano muerto? ¿Quieres perder tu vida porque toleraste ciertos pecados? Creo que lo que quiero decir por perder ahí, no sé si es mejor dicho como perdiciar, pero quieres gastar tu vida no logrando absolutamente nada para Dios porque toleraste ciertos pecados. No tienes que hacerlo. Muchos de nosotros nos encontramos en un ciclo que nunca termina de pecar y pecar y pecar y ya se ha vuelto normal. Pero que te quiero animar a hacer una cosa. Busca un momento de silencio donde no hay nadie, donde eres tú y Dios y habla con Dios. Dile qué es lo que has hecho. Confiesa lo malo que es. Llora con Él y puedes saber que te perdona. Pídele perdón y puedes saber que Dios perdona los pecados. A veces todas las cosas que están pasando en la vida nos pueden distraer del pecado, pero eso no nos quita el pecado. El pecado está ahí y si lo toleramos no va a cambiar nada. Pero si buscamos el silencio, si nos desconectamos del mundo, nos aislamos y simplemente tenemos una conversación larga, detallada con Dios, en donde literalmente decimos qué es lo que hemos hecho. Porque es una cosa pensarlo, pero es otra cosa totalmente decir qué es lo que hemos hecho. Qué es el daño que hemos hecho a los demás y también a Dios. Confiesa lo malo que es. Llora con Dios. Y puedes saber que Dios es un Dios que perdona los pecados. Entonces quiero leerles el Salmo 32. Es un salmo que me encanta y dice, Salmo 32, 1. Y sabes, voy a darles un segundo para llegar ahí. Nosotros sabemos, Salmo 32, 1 es donde vamos a estar. Creo que si has estado en la iglesia por mucho tiempo, por, no sé, meses, años, vas a saber que el rey David, que es un gran héroe de la fe, el rey David pecó, pero mucho, bueno, no sé si mucho, pero cuando pecó, pecó. Él hizo unas cosas horribles, horribles, horribles. Y es interesante que tenemos este pasaje aquí, donde David, como acabo de decir, que debemos decir qué es lo que hemos hecho. Debemos comunicarlo a Dios. Cuando David pecó, llegó a Dios. Y quiero mostrarles lo que él dijo, lo que describió de la perdón de Dios. El Salmo 32, 1 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que estamos hablando hoy. Esa es la esperanza. Eso es estar bien con Dios. Que Dios perdona nuestras transgresiones, que borra nuestros pecados. Dice el Señor no toma en cuenta nuestra maldad. Es impresionante cómo Dios puede quitar y borrar los pecados si simplemente pedimos perdón. Y bueno, el versículo 3 sigue y dice, aquí está recordando lo que era no confesar sus pecados, lo que era guardarlos y seguir en sus pecados. ¿Y por qué hacemos eso? Eso no tiene sentido. Versículo 3 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mientras guardé silencio, mientras no confesé mis pecados. Literalmente está diciendo que su cuerpo se estaba deteriorando por no confesar sus pecados, por las consecuencias de lo que había hecho. Y realmente no tanto por las consecuencias de hacerlo,
sino simplemente por vivir con este pecado, por guardar este pecado y no confesarlo, casi le mató. Dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano de Dios pesaba sobre él. Pero te confesé mis pecados y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Porque Dios es un Dios que perdona los pecados. Solo tenemos que llegar al punto de confesarlo. Y para que sepan también, nosotros somos una iglesia que perdona los pecados. No importa lo que has hecho. A veces pecamos y puede ser algo público y todos saben que hemos hecho algo malo. ¿Sabes? Si tú te has arrepentido de esos pecados, no hay ninguna persona en esta iglesia que te debe estar acusando y acusando vez tras vez. Si tú estás bien con Dios, nosotros estamos bien contigo. Entonces, dichosos los que lloran en arrepentimiento. Dichosos los que lloran en arrepentimiento. La Biblia no dice eso, pero es uno de los puntos de hoy. La Biblia dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Y vieron la consolación? Dice, pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Tenemos un Dios a quien podemos correr, confesar nuestros pecados y no esperamos juicio. No esperamos que Dios nos rechaza. Esperamos que Dios nos acepta, que Dios nos perdona. Entonces, ahí realmente lo que acabamos de decir es pobreza espiritual. Empezamos con este concepto la semana pasada de la pobreza espiritual. El reino de Dios es de los pobres en espíritu. Y bueno, como dije antes, este mensaje no es para todos. Lo que estamos aprendiendo hoy no es para todos, pero sí puede ser para ti si decides seguir a Jesús. Si decides correr a Dios y confesar tus pecados. Hablamos de un reino donde Jesús es rey. Eso es lo que estamos hablando hoy. Pero todos nosotros vivimos en un mundo que nosotros vivimos bajo el Rey Jesús, pero todo el mundo no. Vivimos en un mundo que no reconoce a nuestro Rey. Eso es interesante. Tenemos que vivir bajo nuestro Rey, pero el mundo no. Nuestras reglas son unas, pero las reglas del mundo son otras. Y eso puede generar mucho conflicto, muchos problemas para nosotros. Pero bueno, la pobreza espiritual. ¿Cómo entras en el reino de los cielos? Como dijo el versículo 3, Mateo 5:3, reconoces tu pobreza espiritual. Así entras en el reino de los cielos. Te das cuenta de que no estás bien con Dios. Esa es pobreza espiritual. Es decir, yo no estoy bien con Dios. Si no reconoces que eres un pobre miserable, como dijo el apóstol Pablo, no eres pobre en espíritu. Eso es algo interesante, es una frase que escuchamos mucho. ¿Ustedes han escuchado de la autoestima? Seguro que sí. ¿Qué es? ¿Qué es el autoestima? Es creer que yo puedo. Es creer que yo soy suficiente. Es creer en mí mismo. Es decir, que yo puedo hacer lo que quiero hacer. Que yo soy suficiente. Si Jesús dice que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu, ¿qué lugar tiene la autoestima en la vida de un cristiano?
¿Qué lugar tiene en mi vida? Ninguno. No tiene ningún lugar en mi vida. El autoestima no es compatible con la pobreza espiritual. ¿A quién pertenece el reino de Dios? A los pobres en espíritu. Entonces ten cuidado, porque si piensas que eres suficiente, si piensas que eres todo lo que necesitas, que puedes hacer todo lo que necesitas hacer, lo que quieres hacer, no es cierto. ¿Quieres llegar al cielo? No eres suficiente. Pero como aprendimos la semana pasada, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el contexto de este versículo está hablando de la salvación. Está hablando de entrar en el reino de Dios. Para los hombres es imposible. Yo no soy suficiente. Mas para Dios todo es posible. No eres suficiente, pero Jesús sí fue suficiente en tu lugar. El concepto de la autoestima es una mentira de gente que no ha llegado a verse como Dios los ve, que no ha visto su pecado como Dios lo ve. No es nada bíblico. La Biblia enseña que toda la humanidad, o no, ¿sabes? Puede decir, la Biblia enseña que tú y que yo somos corruptos, pecaminosos, que solo buscamos el mal y que aún las buenas obras que logramos hacer, las hacemos por razones egoístas. Eso es lo que la Biblia enseña sobre nosotros. Si somos honestos, llegamos a la conclusión de que en nuestros espíritus somos pobres miserables. Y esta es la pobreza espiritual de que Jesús está hablando. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Si estás de acuerdo con Dios, honesto con Dios, es así. Entonces lo irónico es que vas a llegar a la conclusión de que no mereces el cielo de ninguna manera. Y esta actitud te conduce a los pies de Jesús. En este momento, ¿necesitas orar y hablar con Dios? En este momento, ¿necesitas decirle que no puedes ser la persona que debes ser? Esta es la pobreza espiritual y te lleva a arrepentirte y confesar te lleva a arrepentirte y confiar en Jesús por el perdón que necesitas. Porque solo Él fue suficiente para pagar por tus pecados. Tú no eres suficiente, pero Jesús sí lo fue. Entonces yo te animo a que tengas esta conversación ahora con Dios. Inclusive si te tienes que desconectar, está bien, estamos terminando. Pero después cuéntanos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Queremos saber qué es lo que Dios ha hecho. Y mira, yo sé que el autoestima, dije, no es nada bíblico. Pero ¿sabes qué es bíblico? Lo que es bíblico es valor propio. Autoestima, valor propio, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos suficientes. Pero ¿sabes? Dios nos amó, nos valoró tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz. Sacrificó absolutamente todo para nosotros. Jesús nos valora como no valoramos a nada más en este mundo. Dios nos valora muchísimo. Somos importantísimos para Él y Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Por eso nos dice, no eres suficiente, pero Jesús sí lo fue para ti. Confía en Él. Descansa en el hecho de que Él pagó tus pecados, de que Él se sacrificó por ti. Entonces, esa es la conversación que necesitas tener con Dios. Bueno, bienaventuranza es lo que estamos hablando hoy. Bienaventuranza es un estado de bienestar espiritual, un contentamiento profundo y lleno de gozo
que no puede ser sacudido por el dolor, el hambre, la persecución o cualquier otra prueba o tragedia que enfrentamos en la vida, ni tampoco el pecado. Y voy a terminar con un pasaje. 1 Corintios 15, 52 al 57 dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Entonces los que han muerto se resucitarán y nosotros, si seguimos vivos en este mundo cuando vuelve Jesús, seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a orar y después tenemos algunos anuncios. Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que hemos aprendido hoy, te doy gracias por las contradicciones que hemos visto aquí en las bienaventuranzas. Qué chévere que si nuestra esperanza está en este mundo, estas son contradicciones. Pero si nuestra esperanza está en el cielo, pero si nosotros descansamos en el hecho de estar bien contigo, entonces tenemos esperanza. Entonces estas cosas que estamos viendo ya no son contradicciones, sino que son verdades en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a realmente apreciar el cielo, a entender qué es y cómo va a ser y a darte gracias y esperar por lo que viene por nosotros en el cielo. Y bueno, Dios, yo sé que hay personas aquí esta mañana que están pasando por dificultad, por problemas, por cualquier tipo de aflicción, que inclusive de pronto en sus cuerpos físicos están dolidos. Y Dios, yo te pido que, bueno, primero si no están bien contigo, que se arrepientan y que lleguen a los pies de Jesús para pedir perdón, para confiar en la muerte de Jesús como un pago por sus pecados. Y Dios, te pido que estas personas puedan saber que están bien contigo. Pero también, esta es una cosa, pero hay mucho más esperanza. La salvación no simplemente es escapar el infierno. La salvación es pasar la eternidad contigo. Y te pido que nos ayudes a realmente dimensionar, entender lo que es el cielo, lo que va a ser la eternidad, y a confiar y descansar en esta esperanza. Cuando vienen momentos difíciles, ayúdanos a recordar que vienen momentos mejores. Aun si no está en esta tierra, aun si morimos esta semana de nuestra enfermedad, que muy pronto vamos a estar contigo y hay mucha esperanza. Entonces te pido que nos ayudes a tener esta actitud en nuestras dificultades. También te pido por las personas que de pronto están viviendo en pecado o simplemente tienen pecados que se han vuelto normales. Te pido que les ayudes a realmente meditar en su situación y a entregar estos pecados a ti, a llorar contigo, a lamentar lo que han hecho, cómo te han ofendido. Y bueno, Dios, te pido que si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que hoy puede ser el día que conozcan a Jesús. Y bueno, ayúdanos esta semana como iglesia a compartir nuestra esperanza con los demás, a compartir nuestra esperanza el uno con el otro. Ayúdanos a ser la iglesia esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.